Así es, estamos en el CEMAR, en la Secretaría de Salud. Vamos a escuchar la palabra del doctor Leonardo Caruana, secretario de Salud de la Municipalidad, a partir también de del incremento en los casos de coronavirus positivos en el día de ayer. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Y hola, buen día. ¿Qué consideración puede hacer de los datos de ayer? Bueno, como lo veníamos planteando en las últimas semanas, nosotros teníamos un escenario complejo en la Argentina, particularmente en el AMBA, con más del 90% de los casos en ese territorio, con un aumento de esos casos confirmados, la conectividad con la ciudad, trabajadores esenciales que van y vienen, el escenario climático y también la gran habitualidad y funcionamiento de la ciudad, que hace que no solo tengamos casos confirmados en la ciudad propia, sino también en varias localidades alrededor que tienen un impacto por la conectividad. Cuando hablamos de Zavalla, Piñeiro y distintas localidades, hay conexiones con la ciudad. A partir de allí empezamos a ver un ascenso de casos, todos con una conexión epidemiológica, pero la diferencia con respecto a hace 3 meses atrás, que los contagios que se dan alrededor ya no son 2 o 3, sino más. ¿Eso qué significa? Que fundamentalmente los contactos afectivos, los contactos familiares, los espacios laborales se convierten en una situación de mayor riesgo que hay que trabajar nuevamente en todo lo que es la concientización para tratar de seguir con los contagios controlados. Nuestra diferencia con otros lugares es que hoy, es cierto, tenemos 15 casos confirmados el día de ayer y estamos trabajando intensamente en esos 15 casos. Los 15 corresponden a conglomerados que están trabajando y que conocíamos y que están en estudio. Nuestro desafío es seguir trabajando con contagios controlados, tratando de circunscribir a esos territorios el nivel de contagiosidad y fundamentalmente remarcando que después de ese contacto afectivo que nosotros tenemos, cuando tenemos un contacto afectivo con distintas personas que trabajan en otros lugares y uno ve el mapa, bueno, la necesidad de aislamiento hoy es muy diferente a la que veíamos meses atrás. Es decir, antes aislábamos 8 o 9 personas, hoy aislamos, a veces por caso, 100. Esto significa árboles muy importantes de aislamientos preventivos, pero da la dimensión, primero, del trabajo sanitario que hay que hacer, segundo, de que tenemos todas las actividades permitidas, que hay que cuidarse mucho en cada una de esas actividades, porque el riesgo está, nunca vamos a tener contagio cero. Nosotros decimos, y lo decíamos hace 15 días, ni tener casos es un fracaso, ni no tenerlos es un éxito. Sí queremos enlentecer o desafiar la posibilidad de aparición de circulación comunitaria. Justamente eso también le quería preguntar, porque uno escucha, lógicamente, ve los números y no deja de ser cierto, que es un récord, digamos, en cuanto a cantidad de contagios por día, lo mismo en la provincia de Santa Fe. Ahora, objetivamente también, en una provincia que tiene 4,5 millones de habitantes y una ciudad y una región de 1,5 millones, y estamos hablando de 16 casos. Es poco. ¿Qué referencia puede hacer usted? ¿Qué conceptualización puede hacer sobre esto? Bueno, primero es importante porque vos estás planteando ver el denominador. Nosotros venimos con una cultura y construyendo mucha confianza y sensibilidad de la población y sí, nos asombra tener 15 casos. Cuando uno lo mira y mira la panorámica de la ciudad y compara con otros lugares, estamos con una evolución favorable del número de casos. No estamos no pudiendo explicar, cambiando de fases epidemiológicas. La verdad que cuando miramos decimos, no, hay que mirar en profundidad el encuentro familiar y el encuentro social. Algo podemos hacer, pero la evolución en general es buena. Hay un buen comportamiento de los servicios públicos, de la población. Lo que vemos en este caso es que no estamos acostumbrados porque veníamos con días sin casos o con algunos casos. Hoy no tenemos una valoración que nos cambia la sensibilización con respecto a esto, pero nos obliga a seguir con esta intensidad. Lo que pasó en efectores privados, la intervención rápida, el aislamiento de 50 trabajadores, estos son los ejemplos que nos permiten controlar un foco. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros solo dependemos del trabajo sanitario, de las autoridades, de un control del peaje, pero después hacemos un baby shower, después hacemos una fiesta electrónica o hacemos un evento con jóvenes y no nos cuidamos, nos ponemos en riesgo todos, porque eso no alcanza. Y la verdad que cuando uno mira el mapa de edad de los contagios,
la mayoría son adultos jóvenes que están en su casa y evolucionaron favorablemente. El problema son los adultos mayores, que son los que se encuentran internados hoy en la ciudad. Le quería preguntar si le parece oportuno el hecho de que se abran los natatorios públicos y cómo es el contagio, por ejemplo, en una pileta de persona a persona. Bueno, todas estas actividades que se inician, nosotros damos habitualmente los protocolos sanitarios y tratar, justamente el contagio tiene que ver con las secreciones y en el acercamiento y en el no poder evitar el distanciamiento. Todo lo que se pueda evitar en este momento que no tenga que ver estrictamente con una actividad social y económica, tratamos de poner algún límite en relación a lo sanitario. Después están los protocolos provinciales y nacionales que van avalando determinadas decisiones. Para nosotros hoy... ¿Desalientan a aquellas personas que quieren hacer por esparcimiento ir a una pileta climatizada? La verdad que si se puede esperar un poco, sugerimos todo lo que sea evitar posibilidades de un riesgo que se puede posponer. Nos parece más sensato poder avanzar en ese sentido. Sí, lo que nosotros vemos no es en el evento deportivo, es en el encuentro afectivo posterior a ese trabajador que viene, pluriempleo, es donde se genera la primera línea de contagios y después ámbitos laborales. Por eso queremos insistir mucho en todos los espacios de trabajo que hacíamos en las primeras semanas cuando utilizábamos el Zoom, la tecnología digital, la videollamada para encontrarnos, y que ahora hay muchas reuniones en espacios privados y públicos donde en el trabajo, así, brindando un servicio, lo hacemos con todo el protocolo, pero después nos juntamos a discutir entre 10 y 15 trabajadores adentro de un office. Bueno, esas cosas tenemos que reverlas hoy, volver a una fase anterior en relación a más de 4 personas, no estemos trabajando en una dinámica de mayor aislamiento. Bueno, eso doctor, dependerá mucho de las empresas también, ¿no? Más allá del ciudadano común y corriente. El ciudadano tiene que ir a trabajar y las empresas ponen las condiciones también. Bueno, en los protocolos está claro que hay que evitar el máximo del distanciamiento y los usos de elementos de protección personal. Si podemos evitar las reuniones de más de 5 personas, de más de 4 personas, es muy importante esto, no porque vamos a evitar contagios, sino, digamos, a veces se puede dar un contagio, pero cuando hacemos la trazabilidad no es lo mismo aislar a 20 personas que a 4 cuando tenemos que hacer el seguimiento. En cuanto a las reuniones familiares con el círculo íntimo, ¿se está pensando en dar un paso atrás? Bueno, estamos en conversaciones, el propio intendente está en conversaciones con el gobernador y estamos analizando que es posible alguna restricción. Estamos no en cambio de fases, pero sí en un ir y volver. Es decir, a veces tenemos que mirar y tener un movimiento distinto en función de una realidad sanitaria, evaluarla en una semana, 10 días, pero puede ser posible alguna restricción. Ahora, ninguna restricción va a funcionar si no hay una convicción de que si nos cuidamos un poco más, estamos cuidando al resto. Por eso es muy importante las definiciones estatales, pero también los acuerdos de cada una de las familias. Y hace mucho tiempo que no vemos a personas y no es estrictamente necesario posponerlo, evitar, disminuir. Estas son las cosas que disminuyen el riesgo. Doctor, con respecto a un agente de control urbano que se habría infectado, bueno, ¿qué tipo de cerrojo, ¿no?, se tuvo que hacer con respecto a esta persona? Bueno, también la información que tenemos tiene que ver no con un ámbito laboral, sino justamente con estos conglomerados en relación a un encuentro afectivo que lo estamos trabajando de inicio. Hablamos con el intendente, con la Secretaría de Control y están trabajando en conjunto con el sindicato, como se hace en todas las áreas estatales y públicas. Se aíslan los contactos cercanos, en este momento se trabajan con las áreas de epidemiología para aislar los contactos cercanos laborales y seguir trabajando en la ampliación de sus contactos familiares. Aquellos que tengan síntomas se transforman en un caso probable y el resto tienen un aislamiento de 14 días en función del contacto que tuvieron más de 15 minutos en un ámbito laboral. La verdad que desconozco el área específica de control urbano, eso lo está tomando ya las áreas propias de epidemiología. Doctor, la última pregunta de mi parte, y aclarando además que es muy fácil preguntar con el diario del lunes, ¿no? Y que es muy difícil tomar decisiones en este tipo de contextos. Pero sabiendo que el invierno iba a ser lo más difícil, ¿no se empezó demasiado temprano
con la cuarentena estricta en la Argentina? La verdad que la cuarentena sigue siendo un instrumento que se aplica y que se aplicó en un momento donde nosotros tuvimos, con condiciones climáticas similares, como en Brasil u otros países de Latinoamérica, una evolución distinta. Es decir, cuando uno mira el mapa de México, de países que han tenido la misma evolución climática nuestra, tienen saturación hoy de los servicios de salud, gran cantidad de fallecimientos, y nosotros no lo hemos tenido. Sí, haberla tomado antes generan las tensiones, las problemáticas de salud mental, las cuestiones laborales que son parte de este proceso, pero nos permitió hasta aquí organizar todos los protocolos, tener todos los elementos de protección y conocer mucho más de este proceso. Creemos que ahora que tenemos esta etapa mucho más cuidada y planificada, bueno, un retroceso no es un fracaso en términos de la evolución, sí la cuarentena anticipada permite manejarnos en números de 2 personas fallecidas, de una evolución favorable de la curva, si bien está en ascenso, y nos permite trabajar en los próximos días con un expectantes en relación al escenario. Muy amable.